Ser enterrado vivo es una de las peores pesadillas que podamos tener. Lo dramático es que en algunas ocasiones esa horrible pesadilla se convierte en realidad. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto, una joven de 16 años era enterrada viva en Honduras. ¿Qué tal? Bienvenidos a la actualidad de Sombras en la Noche. Además de esta historia de la que ya hemos conocido algunos detalles, hoy también vamos a saber un poco más de estos casos. Descubriremos un aterrador escorpión gigante de más de 1,5 metros de longitud y un nuevo tipo de escarabajo prehistórico encontrado en una pieza de ámbar. Y atención a aquellos seguidores y seguidoras de profecías del fin del mundo, porque en esta ocasión, de nuevo la NASA ha tenido que comunicar un desmentido. Y es que la NASA se involucra, habrá un devastador impacto en Puerto Rico este mes de septiembre. De nuevo profecías que nos hablan del fin del mundo. Seguramente ya conocen la historia de la Atlántida. Pues bien, una posible Atlántida británica podría cambiar la historia tal y como la conocemos. Hoy también conoceremos el caso de un relieve del mismísimo demonio en San Petersburgo. Ha desaparecido y ha creado una gran polémica. Y hoy también conoceremos las últimas grabaciones de fenómenos ovni cerca de la Estación Espacial Internacional. Grabaciones que nos llegan desde la NASA. Estas son las historias que hoy tenemos preparadas en esta sección de actualidad de Sombras en la Noche. Así que comenzamos. Son ya muchas las ocasiones en que nos han ido llegando periódicamente noticias, bulos, en su mayoría falsas informaciones de que el mundo va a llegar a su fin. Evidentemente han sido falsas porque si no, no nos estaríamos encontrando aquí en este momento. Si nos están viendo es porque favorablemente para nosotros, por suerte, la última de esas afirmaciones ha sido falsa también. Hablamos de un bulo que se ha extendido por internet, de tal forma que incluso la NASA ha tenido que salir haciendo un desmentido de esta información. Como decía, ha sido la repercusión tan grande que la propia NASA ha emitido un comunicado desmintiendo los hechos. La Agencia Espacial Estadounidense también tuvo que hacerlo en diciembre de 2012 para tranquilizar a la población por el supuesto apocalipsis maya. Son rumores que se han hecho tan fuerte que la NASA ha tenido que desmentirlos. Según numerosas publicaciones, sobre todo de internet, un asteroide impactaría la Tierra cerca de Puerto Rico en algún momento entre el 15 y el 28 de septiembre de este 2015, llevando a la destrucción a las costas de los Estados Unidos y del Golfo de México, así como a gran parte de América Central y del Sur. Según dice uno de los científicos, Paul Chodas, gerente de la Oficina de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, en el Laboratorio de Propulsión a Chorros de Pasadena, en California, no hay ninguna base científica, ni una pizca de evidencia, dice, de que un asteroide o cualquier otro objeto celeste vaya a impactar contra la Tierra en esas fechas. Las observaciones de ese programa indican que no ha habido asteroides o cometas observados que pudieran afectar a la Tierra en ningún momento en el futuro previsible. Todos los asteroides potencialmente peligrosos tienen una probabilidad de menos del 0,01% de impactar la Tierra en los próximos 100 años. La Oficina de Objetos Cercanos a la Tierra es un grupo clave involucrado con la colaboración internacional de astrónomos y científicos que vigilan en el cielo con sus telescopios, en busca de asteroides que podrían hacer daño a nuestro planeta y predecir sus trayectorias a través del espacio para el próximo futuro. Si hubiera alguna observación sobre cualquier cosa que se dirigiera a nuestro planeta, Chodas y sus colegas lo sabrían.
según declaró, si hubiera cualquier objeto lo suficientemente grande como para hacer ese tipo de destrucción en septiembre, habríamos visto algo ya, dice. Y como decía, no es la primera vez que nos llegan informaciones de este tipo. Hace pocos años, en 2011, también se hablaba de un cometa que podría estrellarse contra la Tierra y que podría terminar con todo. Un cometa que nunca planteó ningún peligro de dañar la Tierra y que se dividió en una corriente de desechos pequeños en el espacio. También estaban las afirmaciones en Internet que rodeaban al final del calendario maya para el 21 de diciembre del 2012, insistiendo que el mundo acabaría con un gran impacto de un asteroide. Noticia de la que se ha hablado mucho, de cambio de ciclo, de nueva era y de la que algunos afirmaban, erróneamente, de nuevo, que el mundo iba a terminar, cuando culturas como la maya u otras culturas coincidían en que lo que se nos avecinaba era un cambio de ciclo, un cambio de era. Simplemente hay que ver los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro mundo, los cambios que podamos haber sentido en nosotros mismos para ver que las cosas no son iguales que hace unos años atrás en el tiempo. Hay algunas especies animales que sin tener culpa ninguna nos dan cierto pavor, cierto terror. Una de ellas son los escorpiones. Pues bien, imagínense un escorpión de un cuerpo de unos 50 centímetros de diámetro y de una longitud de 1,5 metros, es decir, aproximadamente el tamaño de una persona. Esas son las medidas de un escorpión marino gigante que ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, tras encontrar fósiles de esa especie que habitó en aguas profundas de lo que hoy es Iowa, en Estados Unidos, y que han publicado en la revista BMC Evolutionary Biology a partir de 150 fragmentos descubiertos. Eso sí, podemos estar tranquilos ya que ese animalito vivió hace más de 400 millones de años. Concretamente 460 millones de años. Esa fascinante especie de escorpión marino llegó a alcanzar las dimensiones de un ser humano. Unas medidas realmente sorprendentes si tenemos en cuenta que el tamaño normal de un escorpión actualmente está entre los 9 milímetros y los 21 centímetros. Es la especie más antigua conocida de euritéridos, también llamados gigantestróceos, unos animales extinguidos desde finales del Paleolítico y que destacan por haber alcanzado las mayores dimensiones entre los artrópodos. Están emparentados con los arácnidos actuales. Se les conoce como escorpiones marinos, pero no lo son, ya que no tienen glándula venenosa. Su parte posterior se parece mucho a los escorpiones y por eso le han dado ese nombre. Lo que más ha sorprendido a los científicos es su estado de conservación, un estado perfecto. Suelen estar intactos cuando aparecen, difíciles de encontrar, pero en este caso, pues como decíamos, encontrado en perfecto estado. La mejor arma de defensa de este enorme animal era su tamaño. Como decíamos, más de 1,5 metros de largo y 50 centímetros de ancho. No tenían inyección, pero sí que tenían unas potentes palas traseras que podían utilizar para capturar presas, para cavar y demás. Una de esas extrañas bestias de las profundidades marinas que para nuestra seguridad, afortunadamente, se extinguieron hace 460 millones de años, o al menos es lo que sabemos, es que las profundidades del mar no están del todo investigadas. Seguimos hablando de animales que ya no están con nosotros, animales prehistóricos, y en este caso de un descubrimiento que han hecho científicos de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Universidad de Alcalá. Es una información que nos llega de la agencia SIN, Servicio de Información y Noticias Científicas. Sería el primer fósil conocido de una especie que además sería también el primero encontrado en Europa. Hay que remontarse muy lejos, entre 40 y 35 millones de años atrás en el tiempo, cuando el norte de Europa estaba cubierto por una densa masa vegetal conocida como bosques de ámbar. En ese clima entonces subtropical, mucho más cálido y húmedo al que tenemos hoy en día, vivía Coptodera electra, un tipo de escarabajo que era un excelente depredador diurno. Según una de las investigadoras que ha realizado este estudio, actualmente podemos encontrar ese tipo de escarabajo en todos los continentes, exceptuando Europa y exceptuando la Antártida. De ahí que sea el primero que se encuentra en nuestro continente, desde la época en la que estaba todo, como decíamos, congelado prácticamente. El ejemplar fue hallado dentro de una pieza de ámbar báltico, en muy buen estado de conservación, y fue adquirido a través de un coleccionista. Procede de los depósitos de ámbar sumergido bajo las aguas del mar Báltico.
Las tempestades y las corrientes rompen esos depósitos y los trozos llegan flotando a las costas. Posiblemente muchos de ustedes hayan tenido en alguna ocasión una de las peores pesadillas que podemos tener, el soñar que nos entierran con vida, el soñar como estamos presos en un lugar pequeño, sin apenas posibilidad de movimiento, sin oxígeno y del que no podemos escapar. Lamentablemente esa situación, a lo largo de la historia, por suerte cada vez menos, se ha ido produciendo y nos han llegado casos de personas que han sido enterradas con vida. En algunas ocasiones, casos que han podido salvarse, en otras muchas, con ataúdes en los que se han encontrado algunas de las marcas más terroríficas que se puede una persona encontrar dentro de un ataúd, marcas de uñas, intentando librarse de esa pequeña cárcel. Historias tan conmovedoras como esta, tan dramáticas, se producen incluso en nuestros días. En este pasado mes de agosto, nos remontamos a una historia que nos ocurría en Copán, en Honduras. Una joven de 16 años, Neisy Pérez, embarazada de 2 meses, escuchó, cerca de donde vivía, unos disparos. La adolescente se desmayó después de escuchar ese tiroteo y pese a que fue trasladada por su familia al hospital, certificaron su muerte. La familia decidió enterrarla con el vestido de novia que había usado recientemente para casarse. Según algunos medios, antes de eso, sus religiosos padres llamaron al cura local creyendo que estaba poseída por un espíritu maligno. Sus allegados dijeron que el sacerdote trató de exorcizarla, pero momentos después quedó sin vida y fue llevada apresuradamente al hospital, donde 3 horas después los doctores, como antes decíamos, la dieron por muerta. Sin embargo, la historia continúa. Cuando al día siguiente su marido fue a visitarla al cementerio, tanto él como el guardián del camposanto escucharon gritos desesperados. Era Neisy. Desesperada gritaba y pedía que la sacaran del ataúd, con ayuda del guardián del cementerio y de otros familiares, y esas son las imágenes que un equipo de la televisión local de Univisión pudieron grabar en ese dramático momento. Lograron abrir la tumba y descubrieron que el cristal del féretro estaba roto. La joven estaba en ese momento inconsciente, con algunos golpes en la cara y con magulladuras en los dedos por intentar salir de ese ataúd. Sin embargo, los médicos certificaron de nuevo, por segunda vez, su muerte, pero los familiares, sin fiarse, la llevaron al hospital y allí volvieron a acreditar que la chica, finalmente, había fallecido. Fue enterrada de nuevo en la misma tumba de la que habían tratado de rescatarla apenas unos días antes. Los forenses que realizaron la exhumación del cuerpo creen que pudo haber sufrido un episodio de pánico severo que pudo detener su actividad cardíaca al escuchar los disparos, o ser uno de esos casos de catalepsia de los que lamentablemente, y a lo largo de la historia, como decía antes, nos han llegado muchos casos como el de esta joven, la joven Neisy. Y hablamos de otro de los grandes enigmas que a lo largo de la historia ha ido acompañando a investigadores, a estudiosos, a arqueólogos también en muchos casos, y que sin duda pues también ha dado mucho que hablar. En algunos casos desde el origen de civilizaciones, en otros desde que sean ellos el origen del planeta entero. En fin, hablamos de los atlantes y hablamos concretamente de la Atlántida, ese continente perdido del que muchos a lo largo de la historia han hablado, grandes historiadores, grandes científicos, y del que, atención, una especie de Atlántida, en este caso británica, va a estar financiada incluso con grandes fondos para tratar de localizarla. Y es que hablamos de científicos británicos que van a buscar rastros de las tribus de la Edad de Piedra bajo las aguas situadas entre Gran Bretaña y el sur de Escandinavia. Ese territorio pudo haberse hundido en el Mar del Norte hace 7.500 años y en él habitaron los antiguos británicos. Una investigación que se va a desarrollar a lo largo de 5 años en una gran diversidad de disciplinas científicas y que va a contar con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Su objetivo será encontrar evidencias físicas y el ADN de especies vegetales y animales en la parte sur del Mar del Norte, según informa el diario The Independent. El desarrollo del proyecto brindará información sobre la cultura de los británicos prehistóricos que habitaban ese territorio que se hundió bajo el mar hace 7.500 años aproximadamente. Es por esa razón por la que los supervivientes se vieron forzados a migrar.
La hipótesis señala que existió un territorio que ahora se encuentra en las profundidades del Mar del Norte. Fue durante el ciclo final de la Edad del Hielo cuando los casquetes polares del Ártico se derritieron y provocaron el aumento del nivel del Mar del Norte entre el año 8000 y el 6000 a.C. Ese proyecto ahora en marcha va a permitir la realización de perforaciones en la superficie del Mar del Norte para extraer muestras de la Tierra antigua y analizarlas en universidades británicas, donde además van a proyectar mapas en 3D para mostrar cómo era el paisaje original. Una investigación que podría transformar el paradigma sobre el origen del desarrollo de la agricultura y el proceso colonizador de la humanidad en el norte de Europa derivado de las condiciones climáticas que se produjeron hace ya 12.000 años. Los arqueólogos no habían podido desarrollar investigaciones en la plataforma continental marina, por lo que ese proyecto representa una gran innovación para el estudio sobre la humanidad y los asentamientos de la Edad de Piedra que quedaron bajo el mar. Además, esos avances tecnológicos permitirán también estudiar cualquier resto de ADN para obtener información reveladora sobre los orígenes del hombre y de su entorno. Así que estaríamos hablando de una financiación de 2,5 millones de euros aproximadamente para investigar si realmente esa antigua parte de la Britania estaría, pues de alguna forma, siendo la predecesora de lo que conocemos en ese Mar del Norte. Un mar, por cierto, muy peligroso, con oleaje enorme, unas investigaciones que suponemos van a ser bastante complicadas. Y atención a esta noticia, que es de esas que nos dejan con indignación. En estos últimos meses, lamentablemente, además de la destrucción humana, que no tiene precio, hemos visto cómo los radicales de ISIS, de Estado Islámico, han destruido algunas esculturas, templos, vestigios, en definitiva, que forman parte del patrimonio de toda la humanidad en ciudades que han ido arrasando. Si pensaban ustedes que eran los únicos que actualmente, en pleno siglo XXI, en pleno 2015, se están dedicando a destruir patrimonio de la humanidad, o patrimonio, en este caso no está declarado como el que vamos a comentar a continuación, pero sí que es patrimonio de una ciudad y patrimonio de todos, evidentemente, pues están equivocados. Hablamos en este pleno 2015 de una representación de Mefistófeles, esa que ven en sus pantallas, y que decoraba la casa de un antiguo cantante de ópera, que precisamente se hizo célebre con ese papel. Pues bien, activistas ortodoxos y cosacos vienen protagonizando desde hace meses acciones contra todo aquello que consideran una ofensa a los creyentes. Al principio se dedicaban a presentar querellas ante la justicia, como la interpuesta contra las Pussy Riot o contra directores teatrales por poner en cartel obras que ellos consideraban indignas. Pero bien, ahora pasan directamente a la acción haciendo añicos obras de arte. El último episodio de esa lucha sin descanso contra los irreverentes fue hace muy poco, el pasado 26 de agosto, en un edificio considerado Patrimonio Nacional de la calle Latjinskaya, pleno San Petersburgo. De la fachada del inmueble, construido en 1910 y diseñado por el arquitecto modernista Alexander Lisnevsky, fue derribado un bajorrelieve que representaba el rostro de Satanás. Según el nieto de Lisnevsky, fue el inefable tenor ruso Fyodor Shaliapin quien inspiró al creador de la escultura. Este autor interpretó repetidamente a Mefistófeles en Fausto, la gran ópera de Charles-François Gounod. Ese vandálico atentado fue reivindicado al día siguiente por una organización llamada los Cosacos de San Petersburgo, en una carta enviada a los medios de comunicación de la antigua capital imperial y firmada por un tal Denis Gorshin. Según decía la carta, somos nosotros quienes hemos echado abajo la escultura del diablo y lo hemos hecho por muchas razones. La principal es que el lugar se había convertido en una de las atracciones turísticas de la ciudad, dice. Evidentemente, a ser atracción turística de una ciudad no sabemos cuál sería el problema concretamente. Pero hay más. La policía ha encontrado fragmentos de ese bajorrelieve en contenedores de basura cerca de la casa dañada, mientras que la Fiscalía ha abierto una investigación criminal. Gorshin anunció después que él mismo no participó en los hechos. Se da además la circunstancia de que frente al edificio en cuestión se está construyendo una nueva iglesia, la de Santa Ksenia. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa niega tener nada que ver con la demolición de Mefistófeles, una acción que califica de inadmisible.
El vicepresidente de uno de los departamentos, el sínodo, el padre Roman Bagdasarov, ha declarado al diario Izvestia que la justicia no debería ser muy severa con esos cosacos, ya que pese a haber osado violar la ley, parece que creían estar librando del mal a la antigua capital. Lo cierto es que el acto de barbarie perpetrado contra la casa diseñada por Lisnevsky ha levantado polémica. Días después, varios centenares de personas se manifestaron en San Petersburgo condenando la actitud de los cosacos, a los que acusan de emplear los mismos métodos que el Estado Islámico y exigiendo que la escultura sea reparada y reinstalada en el mismo sitio. Y atención a cómo terminamos la información, porque estas imágenes, cambiando los atuendos, cambiando la ubicación, les van a recordar muchísimos, como decíamos al principio, a otras que estamos viendo en estos días por parte del Estado Islámico. Fíjense en esas imágenes. 14 de agosto, activistas ortodoxos del movimiento religioso Voluntad de Dios irrumpen en una exposición de la Sala del Maniev, situada junto al Kremlin, y destrozan varias esculturas por considerarlas ofensivas para los creyentes. Dijeron actuar según el espíritu de la ley promulgada por el presidente ruso Vladimir Putin hace 2 años, que castiga con penas de hasta 3 años de cárcel cualquier afrenta a los sentimientos religiosos. Aquella norma fue alentada y adoptada en el Parlamento después de que las 3 integrantes del grupo punk Pussy Riot fueran condenadas a 2 años de cárcel por improvisar un irrespetuoso concierto en el altar de la Catedral Moscovita de Cristo Salvador, el que es el principal templo del país. Acciones evidentemente lamentables, acción también lamentable, ¿por qué no?, la de las Pussy Riot por entrar en un lugar en el que no les correspondía y hacer esa actuación, pero sin destrozar físicamente objetos como hemos visto en este caso. En fin, si pensaban que Estado Islámico eran los únicos que actualmente destrozan con, en este caso, justificaciones religiosas, obras de arte, monumentos y patrimonio, aquí pueden ver y constatar que no son los únicos. Quiero que pongan especial atención a estas imágenes. Hablamos de fenómeno ovni que no deja de traernos imágenes, fotografías y grabaciones como esta y que aquí en Sombras en la Noche van a ser protagonistas. Vean estas. Un nuevo vídeo publicado por el usuario de YouTube StreetCap1 ha desvelado lo que, según cientos de usuarios en la red, podría ser el avistamiento de un objeto volador no identificado captado desde una cámara de la Estación Espacial Internacional. Así lo afirma la versión digital del diario Daily Express, donde también se ha señalado que todo tipo de páginas ufológicas se han apresurado a afirmar que el ovni es un posible contacto con vida extraterrestre. Esa grabación ha cautivado a los usuarios de YouTube, ya que ha logrado atesorar cerca de 10.000 visitas en apenas 3 días, los primeros en los que estuvo disponible. Concretamente en el vídeo se puede ver cómo la cámara de la Estación Espacial Internacional gira y repentinamente capta al fondo un cuerpo luminoso durante unos pocos segundos. A pesar de que podría tratarse de cualquier otra cosa, el usuario StreetCap1 ha incendiado las redes sociales al afirmar que es una nave extraterrestre. Durante un periodo en el que la cámara se mueve unos 2 minutos, NASA captó un objeto distante en color oro y rosa. Necesitamos, para empezar, dijo, que las cámaras de la Estación Espacial Internacional empiecen a investigar el exterior y la NASA deje de tratar a la humanidad como a niños, es lo que dice ese usuario en su vídeo. Esas son las imágenes que se captaron. Recuerden que la Estación Espacial Internacional, a través de Internet, está emitiendo durante las 24 horas del día, normalmente, a excepción de casos en los que supuestamente habría labores de mantenimiento o no habría conexión excelente, todo lo que se capta desde la Estación Espacial Internacional. Ahora bien, cuando se ven extrañas luces como esta, que sepan que hay un ejército de seguidores a través de Internet que están grabando continuamente las 24 horas del día todo lo que se está emitiendo. Y después, el análisis de esas imágenes pues deja comentarios como este, algunos de los que incendian las redes. Esas son las imágenes y las conclusiones, como suele pasar en Internet, son suyas. Y hablando de teorías y conclusiones, hay incluso algunos expertos, en este caso ufológicos, que afirman que la Estación Espacial Internacional fue creada tanto por Rusia como por Estados Unidos simplemente con fines de entrar en contacto,
de una forma discreta, fuera de nuestras fronteras, con civilizaciones extraterrestres. Así que lo que se cuece en Internet es interesante de leer, de analizar y de planteárselo. Han sido algunos de los temas que hoy hemos tratado en esta sección de actualidad de Sombras en la Noche, este pequeño segmento de nuestro programa del que pueden encontrar más información en redes sociales, Facebook, Twitter y a través de sombrasenlanoche.net. Importante también, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí vamos a tener toda la información de todo lo que vamos publicando y además vamos a dar también respuestas a algunas de las preguntas que nos quieran hacer llegar. Un programa Sombras en la Noche que va a ir creciendo poco a poco, del que vamos a tener dentro de muy breve nuevas entrevistas, nuevos contenidos para seguir llevándoles toda la actualidad del mundo del misterio. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos en una próxima emisión. Hasta entonces, sean felices.